tardes, mi nombre es Diana Cuellar. Voy a hablarles sobre Edgar Allan Poe y su cuento El Alce. Primero, una pequeña biografía de este autor. Este fue un poeta, escritor, crítico literario y editor estadounidense. Fue reconocido por sus relatos de misterio, horror y suspenso. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y es considerado uno de los más grandes maestros del cuento corto y pionero de lo gótico y narrativa de detectives. En su infancia y juventud perdió a sus padres siendo muy pequeño. Ambos eran actores. Estudió brevemente en la Universidad de Virginia, pero tuvo que abandonar por problemas económicos. Posteriormente se enlistó en el ejército de los Estados Unidos e ingresó a la Academia Militar de West Point. Su carrera literaria empezó escribiendo poesía, pero alcanzó fama gracias a sus cuentos de terror, tales como El corazón delator, La caída de la casa de Usher, El gato negro, El barril amontillado, entre otros. Y su poema más famoso, El cuervo. Además, es considerado el creador del relato detectivesco moderno, gracias a sus obras como Los crímenes de la calle Morgue, donde aparece el detective Augustin Dupin, precursor de Sherlock Holmes. La vida de este autor está marcada por la tragedia de la pobreza y los problemas con el alcohol. Se casó con su prima cuando ella solo tenía 13 años y ella falleció de tuberculosis en 1843, lo que dejó profundamente afectado a este autor. Este autor murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Maryland, en circunstancias misteriosas, a los 40 años. Y su legado nos dejó una huella imborrable en la literatura universal, su estilo único, su exploración a la locura, la muerte y lo sobrenatural, y la narrativa que lo convierte en una figura fundamental para la literatura del terror, el simbolismo y el romanticismo oscuro. Hoy en día sus obras siguen siendo bien leídas, estudiadas y adaptadas a todo el mundo. Bueno, ahora sí vamos con un poco del análisis del cuento El Alce. En contexto general, es un cuento breve y poco conocido de Poe, que se aleja de sus obras más oscuras y góticas. En lugar del suspenso o del horror, este relato se centra en la contemplación de la naturaleza, la armonía entre seres vivos y la búsqueda de lo sublime. Aunque se mantiene el estilo descriptivo y detallado de Poe, el cuento presenta un tono reflexivo y más melancólico, en el que el narrador, sin intervenir directamente, observa una escena que lo marca profundamente. El narrador no tiene nombre ni acción directa, pero su perspectiva lo convierte en el eje del relato. A través de su mirada, el lector se sumerge en el mundo natural y este percibe su belleza y reflexiona sobre la forma del ser humano, cómo éste interactúa con ella. Este narrador representa al ser humano sensible, capaz de detenerse, observar y respetar. El alce como símbolo aparece como una figura majestuosa, silenciosa, solitaria y poderosa. Es más que un animal, representa lo natural, lo salvaje y lo puro, casi una identidad sagrada. Su presencia interrumpe la ensoñación del narrador, pero no como amenaza, sino como una entidad sagrada que domina la escena sin necesidad de moverse. Su manifestación viva de la grandeza de la naturaleza y es una aceptación resignada o como una demostración de confianza sin violencia. El tiempo y ritmo narrativo es lento y suspendido, como si el mundo se detuviera para dar lugar a esta escena, ¿no? Poe emplea un lenguaje poético, descriptivo, que crea una atmósfera onírica, está en lentitud y permite que el lector observe junto al narrador y vivir la experiencia más a profundidad como un momento casi sagrado. Los temas principales de este cuento es la armonía entre el ser humano y la naturaleza, la belleza del silencio y la observación, el contraste entre lo salvaje y lo domesticado y el respeto como forma de conexión. El Alce es una obra atípica dentro del universo de Edgar Allan Poe, pero precisamente por eso resulta tan interesante. Se trata de una historia breve que utiliza pocos elementos, un narrador, un animal, un hombre, un bosque, para construir una escena llena de belleza, simbolismo y profundidad. El cuento no depende de una trama compleja ni de un conflicto dramático, su fuerza está en la contemplación, en el lenguaje poético y la reflexión silenciosa que provoca en el lector. Hay un contraste entre lo crítico del autor Allan Poe y el narrador del Alce. En el carácter de Edgar Allan Poe, este es introspectivo, perturbado, marcado por la tragedia personal y la inestabilidad emocional. A diferencia del narrador, que es sereno, contemplativo, en equilibrio con su entorno, muestra dominio emocional y sensibilidad. En la visión del mundo, según Edgar Allan Poe, es pesimista y oscura. En el narrador es idealista y armoniosa, ve la naturaleza como un espacio sagrado que debe ser respetado y contemplado.
En Ética Valores, Edgar Allan Poe explora sus obras los límites de la moral, la culpa, la obsesión, y este narrador actúa con respeto y humildad. Su ética está centrada en la no intervención y en la conexión espiritual con la naturaleza. Emociones predominantes aquí que podemos resaltar tanto del autor es angustia, miedo, melancolía, y en esta historia, en este cuento, hay un asombro, calma, reflexión, respeto por lo vivo. La finalidad de su perspectiva, la perspectiva de Edgar Allan Poe, busca explorar los rincones más oscuros de la mente humana. En el narrador busca encontrar significado y belleza en el mundo natural. Este contraste revela una tensión interesante entre el autor, célebre por su obra sombría que crea un personaje que representa lo opuesto a su universo habitual, mientras Poe se hunde en la locura, la muerte y desesperación en la mayoría de sus cuentos. El Alce nos presenta a un narrador que se eleva espiritualmente a través de la observación de la naturaleza, de lo natural. Desde esta mirada se puede interpretar de dos maneras. La primera como una fuga personal del autor. Quizá este cuento refleja el deseo íntimo de Poe por escapar del caos interno que lo consumía. Una segunda parte como una crítica indirecta al mundo moderno. El contraste entre el alce libre y la mano humana que finalmente lo doma puede ser una metáfora de cómo el hombre moderno destruye la armonía natural. Y como reflexión final tenemos el narrador del alce no representa a Poe como persona, sino quizá una versión más elevada, sensible y en paz con el universo. Este contraste no es una contradicción, sino una muestra del alcance literario y emocional de Poe como escritor. Nos recuerda que incluso un autor profundamente marcado por la oscuridad puede, por medio de la naturaleza y de la armonía, tener un contraste y un éxito profundo. Y para finalizar, terminamos por qué es importante la lectura crítica. Es fundamental porque nos permite ir más allá de lo simple, más allá de la comprensión superficial de un texto. No solo se trata de entender qué dice, sino de analizar, cuestionar y evaluar lo que leemos. A través de esta lectura desarrollamos la capacidad de distinguir entre hechos y opiniones, e identificar intenciones ocultas, de reconocer los puntos fuertes y débiles de un argumento, y de conectar ideas para formar un juicio propio, sumergirnos en la historia. Esta habilidad es esencial en un mundo saturado de información, donde no todo lo que leemos es verdad o está presentado de manera objetiva. La lectura crítica nos ayuda a ser lectores activos y conscientes, lo que a su vez fortalece nuestro pensamiento independiente. Además, el ámbito académico profesional es la base para construir conocimientos sólidos y para comunicarnos de manera efectiva y persuasiva. En definitiva, leer críticamente es una herramienta poderosa que nos empodera para entender el mundo con mayor profundidad y para participar con conciencia en la sociedad. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.